¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a un nuevo videazo de información acá en el canal, porque vamos a estar analizando todas las cosas que van a llegar próximamente a FC 24 ya de cara al final, porque ya próximamente tenemos todas las noticias de FC 25, así que vamos a estar al tanto de todo lo que va a llegar próximamente y en este video vamos a estar compartiendo novedades que pueden ser de mucho interés, pero vamos a estar expectantes por algún tipo de anuncio que pueda llamar la atención a la comunidad, porque como sabrán, eSport tiene que hacer muchas cosas para llamar la atención, para volver a hacer creer a la comunidad en su desarrollo, en su trabajo, porque hasta ahora lo que tenemos en materia de jugabilidad y de gameplay está dejando muchísimo que desear. Hay muchísimas quejas en todos los modos de juego y toda la gente, prácticamente la mayoría, ¿no?, de las personas no están contentas con el producto que se ofreció actualmente. Así que vamos a estar viendo qué es lo que se viene. Gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más, amigos. Y sin más, empezamos con toda la info. Saben que hace poco se actualizó el juego, ¿no? Que yo justo la semana pasada no tenía la computadora, así que no podía, digamos, ver más de cerca todo lo que trajeron. Estuvimos viendo un poco, sí, con los anoche en el stream. Dicho sea paso, muchas gracias a todos los que se pasaron anoche, amigos, en el directo. Probablemente en la semana, quizás miércoles a la noche, medianoche de Argentina, o jueves, medianoche de Argentina, prendemos otra vez para seguir jugando un poquito más la Euro y analizando las cosas nuevas, porque creo que van a meter otra actualización de la Euro próximamente. Aparentemente se viene una actualización de rostros y vamos a ver si hacen algún que otro retoque más en el modo de juego. Pero ya esto es de cara a las últimas actualizaciones, ¿no? Porque ya prácticamente en un mes y medio, después de que pase la Euro y todo el tema de la Copa América, que va a haber una sorpresita de la Copa América, no sé si de parte de eSport, pero sí de parte de la comunidad, después de eso prácticamente el juego ya muere, amigos. O sea, ya muere y vamos a estar viendo qué es lo que van a hacer, ¿no? Cómo van a terminar este juego y, como decía antes, cómo van a volver a llamar la atención de la comunidad, ¿no? Metieron una actualización previamente, hay cosas que recién ahora la está descubriendo la comunidad. Por ejemplo, metieron 18 nuevos botines, ¿no?, y 21 caras nuevas. Acá están viendo algunas que otras imágenes. Habían hecho escaneo facial de algunos jugadores como Jay Rodríguez, ¿no? Y una de las grandes novedades es que metieron a Yamal, ¿no?, el jugador nacionalizado español, Lamine Yamal. Lo metieron en el juego porque, claro, había una controversia con este jugador porque era menor de edad, ¿no? O sea, es menor de edad. Y había una cosa ilegal de que no podían agregarlo. La cuestión de que lo agregaron, amigos, a lo que vendría a ser la Euro, ¿sí? Ya está en FC 24, aviso porque por ahí alguno no se había enterado. Y además de esto, amigos, tenemos una actualización importante que se viene próximamente en materia de rostro. Se viene la actualización 16. Hace, una semana aproximadamente metieron el update 15.1, ¿no? O sea, que fue más que nada un parche sobre la actualización 15. Pero próximamente se viene la actualización 16, que creo yo que ya está en camino. Yo creo que quizás la semana que viene es probable que la agreguen, si no es que se adelantan y lo agregan esta semana. Próximamente, para mí, amigos, ya va a estar disponible la actualización 16, en el que van a actualizar rostros, bastantes rostros aparentemente, de muchos jugadores de la Euro. Tenemos acá una lista que nos hizo Refifa muy interesante, 10 caras que están esperando para hacer, para que las traigan, ¿no?, para ser traídas al juego. Vermelen, no sé si es Vermelen el nombre o Vermalen, no sé si está bien el nombre. Vinicius Estupiñán de Ecuador. Tenemos a un danés ahí, a un francés, a Scalvini de Italia, ¿no?, Matías Rojas de Paraguay. Hay otros jugadores también ahí, Rubén Neves de Portugal. Estos jugadores esperan sus rostros en el juego próximamente, amigos, ¿sí? Otra novedad muy interesante y que no veo muchos que hayan hablado de este tema es que agregaron los estilos de penales exclusivos a la UEFA Euro 2024, ¿sí?, al modo de juego. Después de la última actualización agregaron nuevamente los estilos exclusivos. O sea, saben que cada jugador tiene un estilo distinto de patear penales. Algunos son iguales, pero los jugadores que tienen una forma distinta de patear los penales, eSport trata de agregarlos al juego. Eso está muy interesante, es un detalle muy bueno. Y hay penales exclusivos que ya están aplicados a lo que es la Euro, amigos, ¿sí? Así que un detallito también que había llegado junto con la última actualización. El escaneo facial completo de Yamal, ¿no?, para lo que es la actualización 16, porque obviamente agregaron al jugador, pero no tenemos como el escaneo totalmente hecho, ¿no? O sea, vamos a ver si lo agregan, ¿no?, si eSport hizo algo con este jugador y si es que agregan el escaneo facial. Yo creo que, no sé, lo veo difícil. Cuando agregan algo nuevo siempre tardan un montón en recontra actualizarlo, ¿no?, y esas cosas, pero quizás puede haber algo, ¿no?
Después tema de T, amigos. Vieron que Tevez se fue de Independiente. Bueno, lo sacaron a Tevez de Independiente con la última actualización de plantillas que fue recientemente, que ahora vamos a hablar de eso. O sea, eliminaron a Tevez, a Carlos Tevez de Independiente. Y además eliminaron a varios jugadores, ¿no? Y agregaron a varios jugadores. Por ejemplo, agregaron a Marco Rubén, ¿no? Que regresó a Rosario Central. Agregaron a Martín Pino de Godoy Cruz. Hay varios jugadores de Argentina, ¿no? Estoy viendo acá. Mariano Troilio de Belgrano. Tenemos a uno de Lanús. Un par de Belgrano. Hay varios ahí de la Liga Argentina. Y de algunas que otras ligas. Tenemos a uno de San Lorenzo también. ¿No? Agregaron varios jugadores y actualizaron a varios jugadores, entre ellos Muriel de Colombia. Acá tenemos a varios, ¿sí? A varios argentinos, ¿no? A Barco, por ejemplo, le bajaron un poco el potencial, ¿no? Acá, o sea, hay jugadores que actualizaron en el sentido de que los bufearon o sea, los nerfearon o los bustearon, o sea, que le subieron más el nivel o les cambiaron posiciones y le hicieron esas cositas, ¿no? Esos retoques. Pero bueno, acá tenemos al delantero de Argentinos Juniors, Gundú, le bajaron ahí el potencial. Después hay un par de estudiantes, tenemos acá que le subieron y le bajaron. O sea, actualizaron varios jugadores de la Liga Argentina y de lo que es Latinoamérica, amigos, ¿sí? Bueno, otra cosa que hicieron, que estuvimos viendo en el directo de anoche, es que actualizaron las plantillas, ¿no? De varias selecciones de la Euro que no están actualizadas. Lo único malo es que no agregaron más jugadores en la banca de suplentes, ¿no? Que solamente seguimos teniendo 7. Y eso es algo que es increíble cómo todavía no lo hayan agregado, ¿no, amigos? O sea, es una cosa que para mí no es algo difícil de actualizar, sinceramente. No sé si les cambia mucho ese tipo de update a ellos. Pero bueno, todavía no actualizaron lo que es la banca de suplente. Es algo que les tiene pendiente. Además de la cuestión de jugabilidad y de gameplay, que anoche estuvimos jugando un poco y nos llevamos unos cuantos fiascos, ¿no? Veíamos como, por ejemplo, la máquina hacía siempre las mismas jugadas, ¿no? Se va por el costado, busca el penal, si no encuentra el penal, la manda por el medio, trata de buscar el medio para romper el arco todo el tiempo, hacen lo mismo. Obviamente que hay equipos que a esto se les da mejor por el tema de las stats de los jugadores, pero siempre la máquina como que busca las mismas jugadas y eso la verdad que le quita muchísimo realismo a lo que es la jugabilidad y el gameplay, ¿no? Al margen de eso, se disfruta bastante el modo de juego de la Euro en el sentido de que está muy bien ambientado. O sea, tenemos un juego completo dentro de todo. O sea, es un juego donde vos podés elegir distintas selecciones, cambiar todo el tiempo. No es como el de Konami, que la comunidad dio a conocer hace unas horas de que en realidad solamente se puede jugar una sola vez con un equipo solo y no puedes cambiar de equipo. O sea, es una vergüenza total lo que hizo Konami al final. Eso no habíamos dado cuenta, ¿no? Porque muchos no habíamos probado mucho tiempo el modo de juego. Pero bueno, amigos, por lo menos tenemos un juego completo en el sentido de que el modo de la Euro, dentro de todo, lo hicieron bastante bien, ¿no? Ahora, la jugabilidad es otro tema, ¿no? Eso es algo que tienen que mejorar de cara a FC25. Espero que pongan todas las fichas en este tema de gameplay. Sobre todo, conducción del balón, recepción de pases, sistema de pases, físicas a nivel general. Si corrigen esas cosas, creo que va a ser un buen juego, ¿no? Pero mientras no metan las fichas en mejorar el gameplay y las mecánicas de juego, todavía vamos a tener que sufrir esto. Así que vamos a ver, amigos, si tenemos alguna que otra novedad próximamente. Estoy al tanto de lo que va a pasar en FC25 y también de los nuevos juegos que próximamente van a salir. Vamos a ver si estos meses tenemos alguna noticia que en verdad entusiasma a toda la comunidad. Así que gracias por ver, like para más. Estamos próximamente con más contenido.